de gente que está viendo algo pero no lo está creyendo. Entonces, como bien dijo Anita, es triste saber que las organizaciones cristianas, que realmente no son más que el sistema de Babilonia organizada, promueven el voto en el orden de la política a gente que tiene deshonestidad, tiene cosas muy corruptas, pero que finalmente no promovieron el voto a la aceptación de lo que Dios pudo haber puesto a través de un varón, llámese como se llame. Les decía que si usted pasa por Almoloca en estos días, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿En qué momento entró el humanismo a la plataforma, como dijo ahorita, o al altar? ¿O en qué momento entró la fe en el crecimiento material y no en la expansión de la revelación bajo la dirección del Espíritu, con los propósitos de las regiones o de las naciones en donde Dios quiere hacer algo? Guatemala es una nación donde Dios quiere hacer algo. Guatemala es una nación donde Dios empezó a hacer algo, pero la gente tuvo por hecho que no había nada más que hacer que levantar un gran hiper megatemplo. Ayer, mientras viajábamos, yo le decía a Anita, no quería que me llevaras a ese lugar, pero quiero que me expliques qué pasó con el doctor David Yovicho. ¿Qué pasó con esa gente que nos habló de las transiciones? ¿Qué pasó con esa gente que estuvo en un determinado momento decidido o decidida a ir en pos del diseño por el cual el Cordero murió por nuestra nación? Bueno, tal vez usted no considere que yo como expositor pueda tener un poco de conocimiento de la realidad de nuestra nación, pero yo le he dicho a mi madre que realmente lo que nosotros debemos de entender es que entró algo falso que se sentó y se está haciendo pasar por Dios, pero no es Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que darnos cuenta de las horas que vivimos en este momento. Por favor, diga conmigo las horas que estamos viviendo en este momento. No, pero como con convicción diga las horas que estamos viviendo en este momento van a trascender para que los jóvenes y las generaciones que se están levantando entren al propósito de Dios. Ahora, cuando alguien tiene un pensamiento de hermano mayor, no puede ser alguien que entienda porque hay paternidad. La paternidad es parte de la reforma. La estructura de la bendición patriarcal de Génesis 49:1 dice que Jacob estableció en sus hijos y en sus nietos una asignación y que les iba a decretar lo que les debería de acontecer en los días postreros. Ser padre de una visión no es en sí establecer en los hombres una voluntad humana, sino vivir lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y el Hijo se dirige al Padre, y la vida eterna la define, que es que ellos conozcan la paternidad. Jacob le soltó un destino a todas esas generaciones, pero lo que transfiere el cambio de lo tradicional de esas generaciones tiene que ver con lo que literalmente Jacob como patriarca hace: coloca sus manos en el menor, y el hijo, que era en el orden predilecto, el favorecido de Dios, el que Dios usó para cambiar un sistema financiero de una nación que gobernaba el mundo, toma una actitud irreverente y le toma la mano, y entonces se la vuelve a poner al hijo mayor, y el patriarca retoma otra vez la bendición y la retoma al hijo menor. Esto nos fundamenta en una estructura clave para estos días. Número 1, dice Isaías en el capítulo 60 y versículo 22 que el menor va a ser el mayor.
que el que es pequeño vendrá a ser el fuerte. Entonces, cuando hay una reforma en una nación o en una región de la tierra, lo que acontece es muy fácil. Hay momentos en que tenemos que definir nuestro accionar para ir en pos de la reforma o ser un ministerio caducado que todo el tiempo fue manipulado por hombres más hombres y nunca lograron entrar hacia el punto de la transición donde Dios va a hacer el cambio. Ahora que dice la introducción, con mucho respeto le pido que me acompañe por favor a Josué, capítulo 1 de Josué. Usted va a tener que tomar una decisión en estas horas. Usted va a tener, diga conmigo por favor, que accionar. Diga que accionar. Diga que accionar. Y uno te va a decir, tendré que accionar. La historia usted la sabe. Si usted le da una media vuelta a la hoja en Deuteronomio, el profeta Moisés ha muerto. 40 años, un pueblito de esos como los que abundan donde está el sistema de Babilonia, que hacen su voluntad, sus berrinches y todo lo que usted ya sabe, lo tiene bajo una tensión, lo tiene bajo una presión, y eso hace que un profeta que está catalogado literalmente, escrituralmente y poderosamente representado por Dios como el más manso, simplemente se conforme con ver y no con poseer. Ahora, bendito Dios que nos hizo misericordia, porque la transición de la revelación de los tiempos, cuando está Jesús en ese monte que aparece en la transfiguración, el orden de Elías, el orden de Moisés y el de Cristo nos certifican que son tres libertadores. Elías el libertador de la idolatría, Moisés el libertador del pueblo y Jesucristo el libertador del pecado. Entonces esta transfiguración nos transfiere la transición del Padre para los propósitos de estos tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces escuche esto por favor, porque lo que va a escuchar le puede crear ahora en este momento una aplicación de una necesidad de ponerse a buscar el tiempo de su visitación. Diga por favor conmigo, tiempo de mi visitación. No tenga miedo, disculpe, diga tiempo de mi visitación. Porque Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que a los que te son enviados matas y a los profetas apedreas. ¿Cuántas veces quise juntar? Como juntan las gallinas, polluelos, y ahí define la actitud de esa gente. Y no quisiste. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es que usted se haga el tonto y otra cosa es que usted no quiera entrar a la reforma. ¿Está conmigo? Capítulo 1 de Josué. Gracias por su silencio, es una prueba como un predicador. Ok. Sí. Ok. Y Josué mandó, estoy en Josué capítulo 1 verso 10. Josué capítulo 1 verso 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida. Mírenme al frente por favor. Diga, me prepararán comida. Otra vez, diga, del maná que está en Apocalipsis, escondido. Eso es la revelación de la reforma. ¿Están entendiendo? Escuche por favor. Pasad por en medio del camino y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. ¿Cuál es el propósito? Para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en. Padre, ábrenos el entendimiento, que seamos reformados, que seamos transformados, que nuestro ego, el espíritu, ese razonamiento griego que tenemos, que toda la teología que se nos introdujo en el alma, que no era parte de tu reino ni de tu reforma, sea quitada y en nosotros nazca lo que está escrito. Entonces nacerá tu luz y el sol de justicia traerá en sus alas salvación. Diga conmigo, la reforma es salvación.
¿Salvación de qué? De un sistema metodológico en donde usted necesita ser casi un faraón para que le rindan los hombres culto, le besen el anillo y se tiren a sus pies, porque usted ya logró todas las metas habidas y por haber, tanto en el mundo natural como en el mundo supuestamente espiritual. El detalle está aquí. Un profeta patriarca está muerto. Dios, el Padre, interviene y ya no toma a otro profeta, ahora toma a un hombre de guerra. Diga conmigo, hombre de guerra es Jehová. Diga conmigo, por favor, hombre de guerra es Jehová. La reforma realmente no solo es guerra espiritual. La reforma es una transición de revelación que nos mete en una alarma de lucecitas encendidas cuando usted se da cuenta que Job termina diciendo: hablaba lo que no entendía. Y eso le pasó a la iglesia en Guatemala. Empezó a hablar y hablar y hablar. Oye, tenemos más carismas que impactos espirituales en la nación. Si los carismas son dones y regalos como la Biblia dice que son, en este periodo de transición usted tiene que pensar dos cosas claves. Uno, ¿por qué no tomó otro profeta, patriarca, al pueblo para ir a la posesión? Diga, porque lo profético, cuando tiene estructuras de guerra, transfiere generaciones nuevas con fortaleza espiritual. Eso define por qué Dios escogió a Josué y por qué Josué tuvo que tomar un carácter. Diga, si tú no tienes carácter, diga pues, si tú no tienes carácter, diga, para golpear a las tinieblas, dice la Biblia que los de las tinieblas ni sueñas que te van a hacer misericordia. Entonces la transición tiene que ver con una juventud que está dispuesta. Diga, el hombre de guerra primero fue cobarde. Biblia para comprobar, hermano Byron. Yo estoy hablando igual que mi papá, ¿verdad? Que el apóstol Byron igual. Adulam. Hay 350 cobardes metidos en una cueva. ¿Qué llevaba el Davidcito en la boca y en su espíritu para hacer que unos cobardes tuvieran una transición a ser los hombres más valientes y a ser los hombres más fuertes y seguros? ¿Qué tenía el Davidcito para entender el tiempo de la transición del sacerdocio? Ahí está usted viendo la estructura. Diga, en toda reforma hay transición del sacerdocio. Diga, Biblia para comprobar, hermano Byron. Usted sabe que la Abinadab encerró el arca del pacto el tiempo que quiso y fue un gran trance. Pero Obed-Edom entró en su casa, entró en la intimidad y fue prosperado. Diga, eso produjo. Diga, eso produjo que Obed-Edom fuese, junto con 72 sacerdotes más, la transición sacerdotal del avivamiento y de la reforma de Sion. ¿Me está oyendo? Entonces significa que Dios puso sus ojos en un guerrero y este guerrero dice: mándenme a traer a los oficiales. Diga, aquí los oficiales. Pues hable, diga, aquí los oficiales son gente de oficio y de actitud. De oficio, diga, y de actitud. Diga, porque cuando viene una reforma hay oficio y hay actitud. El oficio es entrar donde Dios quiere que tú entres y hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, en ese punto, reúne a los oficiales y les dice: métanse a ayunar porque vamos a entrar a la tierra prometida. ¿No leíste qué dijo? Preparen comida. Hay gente, ¿sabe qué pasa con la iglesia en América Latina? Están a un hervor de ser musulmanes. Diga, ¿por qué? Ustedes los ven, están orando, están ayunando, están gimiendo, están ellos haciendo su ritualismo y su ceremonialismo, y cuando de repente les tiene el Señor todo preparado para revelárseles a través de la transformación, ellos dicen: espérate,
Déjame seguir orando para ver si es de Dios. Josué no solo era valiente, Josué tenía actitud, Josué tenía definición, Josué tenía acertación y Josué tenía el banderazo del Padre. Le dice: preparen comida, y les define un tiempo. Diga: cuando hay reforma, hay transición de tiempos en donde los Kairos consolidan a la generación que se levanta. ¡Ja! Eso está peor que chile habanero. Se lo digo yo, que me han agarrado en el sureste con todos los que dicen ser de la iglesia externa por 30 años. Y no le voy a decir yuco. ¿O quiere que le diga yuco? No, ahí le va. Ahí le va, pues, ahí le va. ¿Lo quiere agarrar? Le dice: preparen comida, porque en 3 días vamos a cruzar el Jordán y vamos a poseer la tierra. Miren qué carácter, miren qué decisión, miren qué exactitud, miren qué obediencia. La iglesia perdió esas cualidades. Podemos ir a evangelizar naciones, pero yo no sería capaz. Me va a disculpar, estoy en México porque Dios me llevó para allá. Dije: déjame evangelizar Guatemala, déjame. Y el Señor me dijo: no, pues ya ni modo, ya se los conté al principio. Me quité los tacones, me quité la peluca, me quité la falda, dejé que me crecieran nuevamente vellos en la pierna y hacer lo que el Padre quería. Diga: donde el Padre establece transición de impacto. Diga: donde el Padre establece transición de impacto. Es el tiempo de los más viles. Es el tiempo de los más viles. Porque, ay, papadito chulo, cantás muy lindo, pero para que llegues hasta donde Dios, tienes que pasar todo lo que pasé. En una reforma, padres generan transiciones en donde los hijos no pasan lo mismo que ellos pasaron. Pero en donde está Babilonia, el viejito con la corbata que ya parece como pizza mixta, porque está manchada de todo, y de este vuelo dice: hijito chulo, te falta el doctorado en divinidades. Y para eso son 15 años de ministerio y un padrino. Bueno, en alguna ciudad de la tierra, no sé cuál, venden los títulos como 12,000 quetzales, no sé dónde. Bueno, entonces cuando se entra y se habla, se le dice a la gente determinadamente cuánto es el tiempo de su transición y cuánto es el tiempo de su posesión. Si no tienes entendimiento del tiempo de transición, no vas a entender por qué dice que los hombres eran entendidos en los tiempos. ¿Me están entendiendo? Ahora, el tiempo de la transición genera el tiempo de la posesión. ¿Están conmigo? Pero ¿cómo, hermano Byron? Porque Dios trae profetas de rompimiento de las naciones en las regiones donde los pastores no quieren hacer boom. Aquí en Guatemala yo recuerdo las famosas chicharras, las moscotas esas grandes, que cuando vaya a ver están y de repente explotan. ¿Sí o no? Yo no quiero ser chicharra. Yo no quiero comprometerme con gente que el domingo dice: ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, la victoria. Y todos son una partida de amargados y frustrados que están en el ritualismo, en el ceremonialismo. Y cuando el Padre les dice: prepárense, preparen comida, 3 días y vamos a poseer. Cuando decía Anita en Monterrey que cuando los profetas visitamos una región, la unción de los profetas hace que la iglesia se jale a ese nivel profético. Si usted decide guardar lo que aquí se va a soltar, solo declárese un museo del Evangelio en Guatemala. Porque hay lugares en México donde yo he llegado que se predica el Evangelio de 1950. Y no se asuste, porque allá se predica el Evangelio de 1950 y aquí la transición de 1990. ¿Usted se recuerda de esos congresos proféticos?
No sé cuántos asistieron alguna vez a Cairo 99, qué bomba. Déjenme decirle, la razón por la que estoy aquí, primero es porque usted y yo nacimos en esta tierra. ¿Sí o no? Y vamos a ser honestos. Cuando alguien nace en un lugar, aunque pasen los años y uno regresa, se le parte el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Yo no salgo de Guatemala si no he comido paches, tamales, y no sé quién me dijo que iba por allá. Creo que hay una hermana que me iba a hacer, ¿cómo se llama eso? Cambrayes. Y mi atol de elote, porque el tiempo en México no nos queda. No nos queda. Primero porque el Consejo Apostólico y Profético del Sureste tiene que llevar la reforma. Segundo, porque los medios son parte de la reforma. Y tercero, porque si el tiempo está contado, imagínense a nosotros bajando del avión, restableciendo Guatemala, y entonces tiene que entender dos cosas. Prepare comida. Dígale que está de acuerdo usted, prepare comida. Diga, prepare comida. Porque en 3 días usted tendrá que entrar a poseer la reforma por medio de esa revelación que los profetas están trayendo. No los oigo, que están trayendo los profetas a Guatemala. Pero si usted quiere ir a confirmar si esto es de Dios, lo lamento por usted. Sí, hay un lugar en México que se llama Guanajuato, y creo que por ahí encajaría usted si no quiere entrar a la reforma. Diga, convicción promueve acción. Qué duro fue explicarle a mis líderes que en todo el Nuevo Testamento la palabra fe no existe. Casi me linchan. Algunos se fueron. Pero yo dije algo bien importante. Así estaba lo profético en Guatemala. Ya subió a nivel. Aleluya. ¿Qué les digo? ¿Ah? La fe no existe en el Nuevo Testamento. Usted lee eso y Casimiro de Reina se le ocurrió hacer una traslación de una palabra que no es posible conjugar. Conjúgueme la palabra fe. Yo fe, tu fe, él fe. Pero, ¿me está oyendo? Pero Marcos, en el capítulo 1 y verso 15, le suelta al Cordero de la Reforma una palabra que es la que sí existe. En el hebreo usted va a encontrar hasta 500 palabras para definir fe, pero en el griego antiguo no existe. Usted lee Marcos 1:15 y dice así: Jesús hablando, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado a vosotros. Ahí está la palabra que es creer en el Evangelio. A Marta le dijo: Marta, Marta, y no te he dicho que sí creyeras. Diga, una reforma trae un accionar espiritual. ¿Cuánta gente leyó cómo Felipe fue transportado y no entendió nunca cómo es que fue transportado? O nos comemos las uñas, o nos dan a tole con el dedo, o creímos en algo que no es correcto. ¿Cómo leo entonces Hebreos 11:1, hermano Ayo? Es lo que yo creo, la seguridad de lo que espero, la certificación de lo que no veo. Entonces el Señor dijo: pues vete a hacer la guerra de las naciones y todo. Sí, Señor, te creo. Y empecé a accionar. Diga, cuando hay un decreto de transición en la reforma, el accionar es muy importante. Escuchen, ustedes se van a levantar el día lunes, pero después de esta santa convocatoria, y no por los nombres de los profetas, porque Dios aquí está metido en este asunto. ¿Me está entendiendo? Usted se va a levantar diciendo: Dios mío, yo quiero ser sensible. Yo no quiero ser que ya solo falta que hacen la ola en la iglesia cuando están alabando. A veces los ministros de está mirando mi lamento, el baile, se metieron a una carnalidad tan grande que ya no entra a ministrar el Rey de Gloria. Por eso, cuando alguien tiene ínfulas de artista, que tenga misericordia el Señor de él.
Porque nadie puede darle algo al pueblo que no ha descendido del cielo. Entonces este lunes que ustedes se levanten, va a quedar ese ambiente así. ¿Qué pasó en Guatemala? Usted puede ir ahorita y comentar por el chat. Ay, ¿qué crees? Atrás vacío. Ay, ya sabe usted todo eso. Pero no se preocupe, todo lo que están enumerados viene en camino. Y finalmente, establecer un tiempo para poseer una promesa no tiene que ver con gente que está viendo lo que se ve. Diga, entonces, cuando la gente no entra a la reforma, es porque creyeron algo erróneo. Porque la palabra correcta de fe es pues lo que yo creo, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. ¿En qué creyeron? ¿Quiere ser uno más? ¿Sabe qué le dije yo a la congregación, a Ciudad de Pacto, donde yo soy papá de ella? Dígame, ¿qué pues? ¿Quiere ser usted uno más? Y con mucho respeto lo digo delante de ustedes. Uno más de los que comen, uno más de los que duermen, uno más de los que defecan y uno más de los que están en censo. Señores, yo no quiero ser uno más. Yo no llegué diciendo a México, aquí viene el hiper mega chapín. No. Yo llegué diciendo, Señor, hágase tu voluntad en mí. Llegué ayer, me preguntaba Anita cómo conocía a mi esposa, a mis hijos. A ver, no está mi hija aquí parada. ¿Dónde está mi hija? Por allá atrás, parce. Perito, saluda a los hermanos rápido. Miren, desde niñitos allá están sirviendo a Dios. Y no vaya usted a creer que con aplauso, con bendición, con primera clase. Eso fue el pasado. Cuando hay una transición de reforma, tú eres el que decide lo que está escrito en Romanos 11:4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Si no la agarras en estos días, detrás de ti hay 7,000 esperando hacerlo. ¿Y sabes qué? Yo no quisiera morirme. Yo le he dicho a mi mujer, mira, si me da la garrapata, por supuesto mi vida es muy valiosa. Ayer aprendí que dijo Anita, no me vas a dejar enterrado en México. Polvo es polvo. Nos enseñó la doctora que el polvo llama polvo. Pero nosotros que somos resurrección, solo un resucitado hay aquí. Pero nosotros que somos resurrección, no podemos permitir pasar estas horas. Quiero decirte algo. Me impactó mucho cuando Ana entregó todos sus libros en Oaxaca y le dijo al Señor así: son tuyos, tú me los diste. Y los puso. Bueno, por ahí dicen que todo hombre debe tener un sueño, ¿verdad? Escribir un libro. ¿Qué más? ¿Ah? Plantar un árbol y tener un hijo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues ella rompió con ese esquema. ¿Cuántos libros ya? 11. Pero yo entendí una cosa. Usted y yo hemos leído libros de todo el mundo, ¿sí o no? Contésteme pues. Pero usted cuando lee un libro de transición profética, usted sabe cuando alguien lo escribió para mercadotecnia y cuando alguien lo escribió para impactar su vida, ¿sí o no? Porque de repente con regiones de cautividad usted dice pum pum, con Gadú, dijo usted, porque usted como iglesia se verá, aleluya, gloria a Dios, pero nunca usted le soltó a los masones de Quetzaltenango, que fueron fundadores del cementerio y de toda la estructura de gobierno. Usted como iglesia nunca le dijo sus verdades. Y ayer que nos decía Anita cuando veníamos para acá, qué valor, el Señor me dijo algo que yo te voy a cubrir. Entonces aprovechamos para contarle que los masoneros se envenenaron en México y que se cumplió eso, que aunque te dieran medida mortífera y todo, aquel cuate, el gran maestro que era un gran empresario de la panadería, estaba volando ojo a qué hora sacaban al hombre muerto y yo siempre salía caminando. Diga, ¿por qué? Porque los profetas genuinos son llevados a transiciones de mucho dolor, pero reciben un gran peso de gloria por haberse parado de frente a la oscuridad diciéndole: